Moisés y el Éxodo. Éxodo es una historia épica de fuego, arena, viento y agua. La aventura se desarrolla bajo el ardiente sol del desierto, más allá de la sombra de las grandes pirámides. Hay dos naciones poderosas, Israel y Egipto, lideradas por dos grandes hombres, Moisés, el gran libertador, y Faraón, el villano que esclaviza. Casi cada escena es una obra maestra. El bebé en el canasto de juncos, la zarza ardiente, el río de sangre y las demás plagas, el ángel de la muerte, el cruce del mar rojo, el maná en el desierto, el agua de la roca, los truenos y relámpagos en el monte, los 10 mandamientos, la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, el becerro de oro, la gloria en el tabernáculo. Una vez oída, la historia del Éxodo nunca se olvida. Para los judíos es la historia que define su propia existencia, el rescate que los convirtió en el pueblo de Dios. Para los cristianos es el Evangelio del Antiguo Testamento, el primer gran acto de redención de Dios. Regresamos al Éxodo una y otra vez sintiendo que de alguna manera tiene importancia para toda la raza humana. Es la historia que da a cada cautivo la esperanza de libertad. El Éxodo muestra que hay un Dios que salva, que libera a su pueblo de la esclavitud. La palabra Éxodo significa salida o partida. Aparece por primera vez al comienzo del capítulo 19, donde se nos dice en el mes tercero después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Cuando las escrituras hebreas se tradujeron al griego, el verbo utilizado para su partida de Egipto fue éxodo. Finalmente la palabra se usó como el título de todo el libro. El éxodo, por lo tanto, es una historia de partida, un viaje épico desde la esclavitud a la salvación. Nuestra interpretación del éxodo debe ser histórica, pero también teológica. Estudiar la historia bíblica en el libro de Éxodo nos lleva a descubrir que el verdadero héroe de la historia es Dios. Es Dios quien se revela a Moisés como el gran yo soy. Es Dios quien escucha el clamor de su pueblo en la esclavitud y tiene misericordia de su sufrimiento, levantando un libertador para salvarlos. Es Dios quien envía las plagas a Egipto, quien divide el mar y quien ahoga al ejército de Faraón. Dios es el que proporciona el maná del cielo y el agua de la roca. Dios es quien da el pacto de la ley en el monte Sinaí y llena el tabernáculo con su gloria. Desde principio a fin, Éxodo es un libro centrado en Dios, una historia teológica. Los israelitas solo tenían a Dios como su porción especial. Lo que muestra el Éxodo es que su Dios tenía un propósito primordial, glorificarse a sí mismo. El libro de Éxodo es tan rico que es difícil reducirlo a un solo tema o a un solo énfasis. Diferentes comentaristas han hecho varias sugerencias sobre lo que une a todo el libro, y algunos han dudado de si existe algo que unifique el libro. Sin embargo, el tema de Éxodo es muy simple, tan simple que se puede expresar en una sencilla frase: salvo para la gloria de Dios. En el Éxodo encontramos también a Moisés, que es uno de los personajes más importantes de la narrativa bíblica. Después de Jesucristo, Moisés emerge en la Biblia como el hombre más importante de la historia de la redención. Su vida marcó toda la diferencia para el pueblo de Israel y para el mundo. Es por eso que Moisés es el ejemplo más claro de lo que Dios puede hacer con una persona por medio de su pacto. Sabemos que Dios fue revelando su pacto poco a poco. Generalmente vemos que dentro del plan específico para el mundo, Dios encuentra a alguien y se revela a esa persona.
Normalmente esa persona no posee importancia alguna, pero después que conoce a Dios, pasa a desempeñar un papel significativo en los propósitos de Dios. En el caso de Moisés, su vida estuvo llena de idas y vueltas. Nació condenado. Era hijo de hebreos y el faraón había decretado que todos los varones hebreos recién nacidos debían morir. Pero por la providencia de Dios y también por una ironía divina, para mostrar que Dios tiene dominio sobre todas las cosas, la hija de Faraón lo crió, después de haberlo encontrado en las aguas. Como consecuencia de eso, Moisés creció como un príncipe, con todas las regalías de la corte egipcia. Pero cuando era un adulto, perdió ese estatus. Y eso sucedió cuando mató a un egipcio que estaba golpeando a un israelita. Por causa de eso, Moisés tuvo que huir a la tierra de Madián, y allí Dios lo estaba esperando para revelarse a él y también para revelar una nueva etapa de su pacto que había anteriormente revelado a Adán, a Noé y a Abraham. Con Adán, después de la caída, Dios estableció el pacto de gracia. Con Noé, Dios renovó ese pacto, revelando nuevos aspectos, y puede ser llamado entonces pacto de preservación. Con Abraham, Dios renovó su pacto, haciendo promesas de la formación de una nación. Por tanto, puede ser llamado pacto de la promesa. Ahora, con Moisés, Dios llevó su pacto a una nueva etapa, revelando el resumen de su voluntad a los hombres. Por lo tanto, puede ser llamado pacto de la ley. Cuando los hijos de Israel recibieron el pacto de la ley, estaban aterrados. La Biblia dice, todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la corneta y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. Fue una vista impresionante. El humo salía del monte y grandes bolas de fuego ardían. Los sonidos también eran increíbles. Hubo grandes truenos y poderosos sonidos de trompeta, y el suelo tembló bajo los pies de Israel. Estos fenómenos naturales y sobrenaturales se mencionan por primera vez en Éxodo 19, donde la Escritura explica la razón de tales imágenes y sonidos increíbles. Fue porque el Señor había descendido sobre él, es decir, sobre el monte Sinaí, en medio del fuego. Lo que vieron los israelitas fueron manifestaciones visibles de la gloria del Dios invisible. Algunos estudiosos se han preguntado por qué la descripción del monte Sinaí se repite tanto en el capítulo 19 como en el capítulo 20 de Éxodo. ¿Por qué la Biblia describe los truenos y los relámpagos tanto antes como después de la entrega de los 10 mandamientos? La respuesta es que estas impresionantes imágenes, estos sonidos, continuaron durante todo el tiempo que Dios estuvo dando su ley. Se mencionan en el capítulo 20 nuevamente simplemente para mostrar cómo respondieron los israelitas. En el capítulo 19 Dios estableció límites alrededor del monte y advirtió a su pueblo que no atravesaran los límites. De lo contrario serían destruidos. Cuando terminó de dar su ley, esas precauciones difícilmente parecían necesarias. El pueblo temblaba de miedo. La Biblia dice que se mantuvieron a distancia, lo que implica que se mantuvieron bien atrás del perímetro de seguridad que Moisés estableció alrededor del monte. Ahora, ¿por qué estaban tan asustados los israelitas? Bueno, una cosa que los israelitas temían era la ley misma. Dios acababa de darles sus justas exigencias en la forma de los 10 mandamientos. Podían ver que Dios exigía lealtad total en todos los aspectos de la vida. Les pidió que lo adoraran solo a Él y que se amaran los unos a los otros. Los israelitas probablemente no se dieron cuenta del alcance total de la ley de Dios. Indudablemente había algunas cosas sobre los 10 mandamientos que ellos aún no entendían.
por ejemplo, cómo cada mandamiento tiene un aspecto positivo y otro negativo, o cómo cada mandamiento gobierna las actitudes internas y las acciones externas, o cómo cada mandamiento representa una categoría completa de pecado y deber. Pero seguramente entendieron que Dios estaba haciendo una exigencia absoluta acerca de la adoración, del tiempo, de las relaciones, de las posesiones, del cuerpo, de las palabras, de los deseos. Y entonces, la primera vez que escucharon los 10 mandamientos, incluso antes de aprenderlos de memoria, los israelitas sabían que Dios les estaba dando un estándar justo para toda la vida. Dios quería que todos obedecieran en todo el tiempo y esto los aterrorizaba. En el capítulo 19 de Éxodo habían prometido que harían lo que Dios les dijera, pero tan pronto como descubrieron lo que estaba incluido en eso, entraron en pánico. Estaban asustados por las demandas, por las exigencias absolutas, totales de la ley de Dios. Los israelitas también estaban asustados por la amenaza del juicio de Dios. Y tal vez esta era la razón principal por la que tenían miedo. Fuego, humo, relámpagos, truenos, el fuerte sonido de una trompeta. Ya sea que los israelitas lo supieran o no, todas estas señales reaparecerán en el juicio final. El pueblo había llegado a la presencia del gran y terrible juez de todo pecado. Ellos eran pecadores culpables ante un Dios santo y podían sentir que este era un encuentro que amenazaba sus vidas. De hecho, en el humo del monte vislumbraron la ira venidera. Una de las primeras cosas que las personas hacen cuando tienen un problema con la ley es contratar a un abogado. Esto es exactamente lo que hicieron los israelitas en el monte Sinaí. Tan pronto como escucharon las exigencias de la ley, le pidieron a Moisés que fuera su defensor legal, que fuera su mediador. Le dijeron, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Los israelitas tenían miedo de tratar con Dios directamente y por razones obvias. Habían escuchado los mandamientos de la ley, habían visto el fuego y el humo de la gloria de Dios y eso era demasiado para ellos. Entonces le rogaron a Moisés que hablara. No queremos hablar con Dios, le dijeron, habla tú con Él. El tú es enfático, tú habla con Él, no nosotros, tú. Muchas personas dicen que quieren tener una experiencia directa con Dios. Oh, si tan solo Dios me hablara directamente. Si solo Dios se me revelara, entonces yo creería en Él. Las personas que hacen esas exigencias realmente no tienen idea de lo que están pidiendo. Porque cualquiera que haya captado la más mínima visión de la gloria de Dios se ha sentido lleno de miedo, lleno de terror. Él es un Dios asombroso y todopoderoso cuya santidad produce terror en los pecadores. Esto significa que los israelitas tenían toda la razón al pedir un mediador. Necesitaban un mediador. Un mediador es alguien que se encuentra en la brecha para reunir a dos partes. Y esto es lo que necesitaban los israelitas, alguien para interponerse entre el cielo y la tierra, para cerrar la brecha entre Dios y la humanidad. Necesitaban a alguien que los representara ante Dios y que hablara de parte de Dios a ellos. Necesitaban que alguien fuera el portavoz de Dios porque no podían soportar el sonido de la voz de Dios. E incluso si no se daban cuenta, lo que más necesitaban era que alguien los protegiera de la maldición de Dios contra su pecado, el castigo de la ley. Cuando los israelitas le pidieron a Moisés que fuera su mediador, estaban pidiendo algo que Dios ya había provisto. Dios hizo a Moisés el mediador en la zarza ardiente, y el profeta había estado hablando por Dios o de parte de Dios desde ese entonces. Pero cuando Dios reveló su ley, los israelitas finalmente entendieron por sí mismos su necesidad de un mediador. En su temor le rogaron a Moisés que fuera su intermediario con Dios.
Nosotros, al igual que ellos, también necesitamos un mediador. Y así es como la ley nos lleva al Evangelio. Nos condena por nuestro pecado, de modo que comenzamos a buscar algún tipo de remedio legal, una solución legal, y luego descubrimos que Dios nos ha provisto esa solución en Jesucristo. Jesús puede hacer lo que la ley no puede hacer, y eso es salvarnos. Como dice Pablo en Romanos 8, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El Nuevo Testamento nos enseña que el Hijo de Dios es nuestro mediador. De hecho, Él es el único mediador que tenemos. Como dice Pablo escribiendo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La carta a los Hebreos describe la obra mediadora de Cristo haciendo una comparación con Moisés. Moisés fue el gran mediador, el más grande del Antiguo Testamento, pero, nos dice Hebreos, Jesús ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés. Es un mediador superior, el mediador de un nuevo y mejor pacto. La carta continúa diciéndonos que no tenemos que pasar por lo que pasaron, por lo que experimentaron los israelitas cuando se encontraron con Dios en el monte Sinaí. La Biblia le dice al cristiano, ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se les mandaba. En otras palabras, como creyentes en Cristo, no estamos de regreso en Éxodo 20. Pero si no estamos en el monte Sinaí, ¿dónde estamos? La Biblia responde, has venido a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Las cosas son diferentes para nosotros porque tenemos un mejor mediador, el Señor Jesucristo. No guardamos la ley de Dios para ser salvos. Hemos sido salvos solo por gracia a través de la fe en Cristo Jesús solamente. ¿Pero para qué hemos sido salvados? Para glorificar a Dios, lo que hacemos al guardar sus mandamientos. Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos.